tardes. Es un honor presentar al maestro Heriberto Ramírez Neri, quien abordará el tema alegatos de apertura en el sistema penal acusatorio. Es licenciado en Historia por la FES Acatlán, licenciado en Derecho por la UAM Azcapotzalco, es especialista en Derecho Constitucional y maestro en Derecho por la UNAM. Además, es maestro en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Actualmente es doctorante por el INACIPE. Es coautor del libro Juicios Orales en Materia Penal, mismo que forma parte de la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho. Se ha desempeñado como ponente en el Diplomado de Derecho Constitucional y Amparo y como coordinador y ponente en el taller de juicios orales en materia penal aquí en nuestra facultad. Actualmente es docente en la licenciatura en Derecho y abogado postulante aquí en nuestra facultad. El tema a abordar nos refiere que con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 migramos a un sistema mixto inquisitivo, de ese sistema a un acusatorio y oral. Este sistema se rige por la celebración de audiencias en las cuales, por virtud del principio de inmediación, debe estar presente el juez encargado. Esta es una de las virtudes de la reforma constitucional de 2008, ya que recordemos los que estamos de este lado de la mesa que hemos litigado, pues antes su señoría estaba en la oficina y los secretarios de acuerdo, incluso a veces hasta los mecanógrafos, llevaban las audiencias. Hoy por hoy es uno de los principales cambios. En las audiencias inicial, intermedia y la de juicio por el principio de contradicción, se da la voz a las partes, Ministerio Público, defensa y asesor jurídico de la víctima ofendido, mismos que exponen sus argumentos de acuerdo a sus propias pretensiones. Los alegatos de apertura se ha sostenido que se presentan solo en el juicio oral. Si bien esto no es cierto, no menos cierto es que en las etapas previas también existen alegatos con una pretensión diversa. Cada etapa tiene su pretensión. De ahí la importancia de la elaboración de una buena teoría del caso. En la siguiente exposición se abordará lo relativo a cómo se construyen los alegatos de apertura, cuáles son sus antecedentes y su contenido, así como su utilidad. Es un placer dejarles en compañía del maestro Heriberto Ramírez Neri. Bienvenido, maestro, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto encontrar y ver a muchas caras conocidas, varios de alumnos, exalumnos, y bueno, pues con todos muy gratos recuerdos. De verdad aprecio mucho que estén aquí. Es un placer siempre estar aquí en la facultad, en cualquiera de sus áreas, tanto en el salón de clases, en el taller, como en estos aspectos, en estas conferencias. Agradezco mucho su presencia, de verdad. Hay gente parada aquí, todavía tenemos unos lugares, hay dos, por lo menos. Si gustan, pueden pasar a sentarse. Muy bien, les comento rápidamente, no sé si alguien haya estado en la anterior conferencia que di el semestre pasado. La anterior conferencia versó sobre la teoría del caso. Ahora estamos en alegatos de apertura. ¿Cuál es el objetivo, cuál es la dinámica, cuál es la intención con este tipo de conferencias? La intención pues es agotar todos y cada uno de las técnicas de litigación. Como todos ustedes saben, bueno, no sé si sepan, pero ya lo dijo el doctor Granados, soy el titular del taller de juicios orales en materia penal y bueno, dentro del taller pues obviamente también tenemos que desarrollar las distintas
técnicas de litigación, siendo estas una de ellas. Ya vimos la teoría del caso, vamos a ver ahora los alegatos de apertura, y más adelante vamos a ver si Dios nos lo permite, y aquí también las autoridades nos lo permiten, pues vamos a seguir desarrollando cada semestre, si se puede, una técnica de litigación, pues para al final de cuentas poder tener pues la colección completa, ¿no? Porque muchas veces nos hace falta para poder entender de qué estamos hablando, cómo lo hacemos. Bueno, el día de hoy vamos a ver entonces lo relativo a los alegatos de apertura. Mucha gente los minimiza, dicen que los alegatos de apertura pueden incluso pasarlos por alto. La verdad es que yo no comparto esa opinión. Creo que los alegatos de apertura es un elemento muy importante porque es la primera vez que vamos a tener contacto con el juez de enjuiciamiento para darle a conocer sobre qué queremos hablar, ¿sí? De tal manera que ahí va a ser nuestro primer acercamiento y vamos a tener que dejar muy claro en el pensamiento, en la mente del juez, sobre qué vamos a hablar. Pero no solamente sobre qué vamos a hablar, sino por qué vamos a hablar de ello. Vamos a tener que elaborar nuestra teoría del caso, que nos vamos a exponer dentro de los alegatos de apertura y lo vamos a hacer de una forma ordenada, de tal manera que nosotros tengamos las bases suficientes para solicitar nuestra pretensión. Y digo nuestra pretensión porque vamos a ver ahorita que la pretensión puede ser distinta. De un lado puede estar la fiscalía y del otro lado puede estar ¿quién? La defensa. Y si estamos en un juicio es porque las pretensiones son encontradas. ¿De acuerdo? Vamos a pasar entonces. Como ustedes saben, ya lo vieron, mi formación también es historia. Me gusta mucho ver todos los antecedentes y bueno, pues creo que si no conocemos los antecedentes podemos perdernos en esto. Vamos a empezar entonces. Nosotros, como ustedes saben, en el 2008 se dio una reforma constitucional en materia penal. A partir de ahí pasamos de un sistema predominantemente mixto inquisitivo a un sistema predominantemente acusatorio y oral. Y digo predominantemente porque siempre ha habido diversas audiencias o diversas actuaciones que varían de un sistema a otro. Pero bueno, a partir del 2008 entramos entonces a un sistema predominantemente acusatorio y oral. ¿Qué es lo que se busca con este nuevo sistema? El proceso penal, ¿cuál es el objetivo del proceso penal? Si nosotros observamos el artículo 20 en el primer párrafo, nos vamos a dar cuenta que nos dice muy claramente que el proceso penal va a tener por objeto el esclarecimiento de los hechos. Así nos dice. Primer párrafo, primera oración, el proceso penal va a tener como objetivo el esclarecimiento de los hechos. Como un segundo objetivo dice, vamos a proteger al inocente. Como un tercer objetivo dice, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Muy bien. ¿Y dónde se hace esto? ¿O cómo se hace? Eso es lo que tenemos que saber nosotros en las audiencias. Todo esto se va a hacer en las audiencias. Y digo en las audiencias porque son distintas audiencias las que se pueden ir desarrollando dentro de un proceso penal. Vamos a ver. El sistema oral, como ya lo señaló el doctor, se rige por un sistema de audiencias como metodología central. Antes, como tuvo bien señalarlo, en las audiencias, si bien no se iba a estar el secretario de acuerdos, el juez prácticamente siempre se encontraba dentro de su cubículo. Hay veces que los secretarios mecanógrafos eran quien llevaba las audiencias, ahora no. Ahora, por el principio de mediación, va a estar el juez en todas y cada una de las audiencias. ¿Para qué? Para verificar qué es lo que se desarrolla en ellas. De tal manera que va a ser muy importante que nosotros al presentarnos a alguna audiencia, pues tengamos toda la preparación necesaria y suficiente para exponerle qué es lo que queremos. Para de esa manera darle la información que el juez también requiere, ¿para qué? Para llegar a alguna determinación. Muy bien. A manera de ejemplo tenemos, de manera muy sencilla, en un proceso penal, si llegamos hasta la etapa de juicio, se van a desarrollar las siguientes audiencias. Una audiencia inicial, una audiencia intermedia, una audiencia de juicio oral. Pero dentro de esta se pueden desarrollar múltiples. ¿Sí? En una audiencia inicial se va a dar diferentes momentos, una audiencia de control de legalidad, una audiencia de formulación de imputación, que es dentro de la misma, son diferentes momentos de vinculación a proceso, etc.
Se puede desarrollar una multitud de audiencias, se pueden ir generando dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos o bien de las aspiraciones o del objetivo que busquemos. En todas estas audiencias se va a argumentar, por supuesto, que es lo que se va a argumentar dependiendo de cada vez. Si ustedes están del lado de la fiscalía, van a argumentar de acuerdo a su postura, y si están del lado de la defensa, lo mismo. ¿Sí? Pero en todas se va a tener que argumentar. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque en todas las audiencias se va a argumentar, menos en una. Ahorita vamos a ver por qué. Respecto a los alegatos de apertura, se ha sostenido que los mismos se presentan en la audiencia de juicio. Y esto es verdad. Los alegatos de apertura solamente se presentan en la audiencia de juicio, pero ¿es en el único momento en que se alega? No, la verdad es que no. Como ya les dije, desde que se inicia el procedimiento, desde que se generan las diversas audiencias, siempre se va a estar alegando. Se va a estar alegando, se va a estar argumentando. ¿Y para qué alegamos? ¿O para qué argumentamos? ¿Qué es lo que vamos a buscar con esto? Dependiendo de cuál sea nuestra pretensión de nuevo cuento. Pero lo cierto es que en todas estas audiencias se puede presentar un tema. Se pueden o se deben de fijar cuáles son nuestras pretensiones. Si vamos a generar alguna audiencia, si vamos a alegar, si vamos a argumentar, pues mínimo debemos de tener qué es lo que queremos. Debemos de tener claro cuál es nuestra pretensión, cuál es nuestro objetivo. De igual manera podemos decir, vamos a cuestionar. ¿Sí? Vamos a ver si la calificación de la detención, si fue o no fue correcta. Vamos a cuestionar. Si fue en flagrancia, si fue por caso urgente, ¿sí? Si fue derivada de una orden de aprehensión, si la misma cumple con todos los elementos, si se desarrolló de forma correcta. Siempre vamos a ver cuál es nuestra pretensión y con base en ello pues vamos a tener que argumentar. Se puede también buscar el esclarecimiento de los hechos, etc. Dependiendo, insisto, siempre depende de qué tipo de audiencia vamos a estar. Pero entonces ella se va a argumentar. ¿Sí? La diferencia entre los diferentes tipos de alegatos radica, una vez más, en el objetivo procesal. Vamos a tener que plantearnos bien qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos. ¿Sí? No es lo mismo una audiencia inicial que una audiencia intermedia, que una audiencia de juicio. Los objetivos son distintos, la naturaleza es igual. La pretensión, lo mismo. Si vamos a estar en una audiencia inicial, vamos a ver qué es lo que queremos. Vamos a ver qué es lo que vamos a querer, qué es lo que buscamos en esa audiencia. Si estamos en una audiencia intermedia, igual, la depuración de las pruebas, la presentación de las mismas, hechos cuestionados, etcétera, etcétera. Si estamos en una audiencia de juicio, pues lo mismo. ¿Qué pruebas vamos a presentar? ¿Cómo las vamos a presentar? ¿En qué orden se van a presentar? ¿Sí? Y cuando se presentan estas pruebas, lo mismo. ¿En qué orden vamos a seguir para el desarrollo de cada una de estas pruebas? Eso es muy importante. Son cuestionamientos que nosotros tenemos que hacernos antes de llegar a esta audiencia. ¿Por qué? Porque a la audiencia se va a presentar, no se va a improvisar. Uno de entrada ya debe saber qué es lo que va a hacer. Si no sabemos, estamos en un grave problema. ¿Okay? Entonces, la finalidad, el objetivo procesal, la finalidad es poner un ejercicio estratégico que, como lo dice la diapositiva, no puede abandonarse a la improvisación. Eso es muy cierto. Siempre que lleguemos a una audiencia debemos de saber qué vamos a hacer. ¿De acuerdo? En estas audiencias, ya les dije, va a haber un intercambio de alegatos, un intercambio de argumentos. ¿Entre quién? Mínimo entre dos partes, la fiscalía y la defensa. Mínimo deben existir esas dos partes. Pueden haber más, obviamente. El Código Nacional de Procedimientos Penales lo contempla. Por lo que toca a los alegatos de apertura, la utilidad de los alegatos de apertura es porque nos sirven para presentar la teoría del caso al tribunal. De tal manera que cuando nosotros hagamos nuestros alegatos de apertura, los mismos deben de buscar que sean claros, que sean concretos y sobre todo que sean eficaces
para comunicar nuestra idea central, nuestra teoría del caso. Aquí valdría la pena que, si alguien no conoce qué es la teoría del caso, lo chequen. Vamos a retomar un poquito la teoría del caso, pero insisto, ya hay una conferencia del semestre pasado que está en el canal de la facultad, y donde expongo de manera clara cómo construir una teoría del caso. Pero eso es lo que tenemos que hacer en nuestros alegatos de apertura: exponerle al tribunal cuál es nuestra teoría del caso. De ahí la importancia de que elaboremos una buena teoría del caso. Si nosotros elaboramos una buena teoría del caso con las características que para la misma se especifican, vamos a tener mayores posibilidades de fijarle la idea del juez de cuál es nuestra pretensión. Pero no solamente cuál es nuestra pretensión, cuáles son los elementos que nos sustentan a nosotros para tener esa pretensión. Porque nosotros podemos tener diversas pretensiones, pero si no lo sustentamos, si no lo fortalecemos, si no le ponemos unas buenas bases, pues esa pretensión, ese objetivo se va a derrumbar. Entonces nosotros debemos de presentarle las bases, nuestra pretensión y las bases. Yo les decía que en todas las audiencias se argumenta, sí, pero no en los alegatos de apertura. En los alegatos de apertura no argumentamos. ¿Por qué no argumentamos? Porque nosotros apenas estamos presentando nuestra teoría del caso. La teoría del caso, como ya lo sabes, es una hipótesis. Entonces nosotros apenas vamos a presentar nuestra hipótesis. No podemos argumentar de algo que no sabemos, que no conocemos, y algo es muy simple. Nosotros solamente somos expositores del tema. Nosotros somos abogados, nosotros no estuvimos ahí. No fuimos partícipes de los hechos que se están investigando. No fuimos testigos. ¿Cuál es nuestra función? Presentar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la teoría del caso? Exponer. Por ello se recomienda hablar en tercera persona. Porque, insisto, lo que vamos a decir, lo que vamos a señalar, no fuimos partícipes de ello. Por eso solamente nos toca exponer de qué se va a tratar. Y si nosotros no fuimos partícipes, no sabemos, entonces, ¿qué hacemos? Esa es la primera pregunta, ¿qué hacemos? ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, pues entonces aquí volvemos otra vez al principio. Hay que volver al principio. Como todos ustedes saben, o deberían saber, las formas de conducción de los gobernados a un proceso penal, pues puede ser porque lo encuentren en flagrancia, porque sea un caso urgente, porque haya alguna denuncia o una querella y como consecuencia de ello se libere una orden de aprehensión, o bien por algún requisito equivalente cuando la ley así lo exige. Esto es en principio lo que contempla la Constitución, cuáles son las formas en que se puede conducir a un gobernado a un proceso penal, ¿sí? A una forma de inicio de la investigación o bien de la detención. Ok. ¿Cuál es el objetivo? Ya lo habíamos señalado, para el esclarecimiento de los hechos. ¿Y cómo esclarecemos los hechos? Mejor aún, ¿cuáles hechos? Nosotros tenemos unos hechos solamente, independientemente del delito que ustedes gusten hablar. Si nosotros hablamos o estamos investigando un homicidio, pues el hecho es que va a haber un homicidio, una persona muerta. Si hay un secuestro, lo mismo. Si hay una violación, un abuso sexual, etcétera, un fraude, lo que ustedes gusten, va a haber unos hechos, ¿sí? Pero en estos hechos vamos a ver que se pueden interpretar de distinta manera. Esta imagen creo que es bastante clara.
Si yo les digo, ¿cómo está la imagen? ¿Está de frente o está de perfil? ¿Quién cree que está de frente? De frente. Hay por lo menos 10, 12 manos levantadas. Ahora, ¿quién cree que está de perfil? Igual, los demás como que le dudan un poquito. No sabemos, está de frente, está de perfil. Entonces, ya, en vez de dos, ya tenemos 3 posturas. Pues esto es exactamente lo que va a pasar cuando nosotros vamos a investigar, vamos a presentar unos hechos. Esto que estamos viendo aquí es lo que se va a presentar en un juicio oral. Hay un solo hecho, o hechos, insisto, secuestro, violación, fraude, homicidio, delito que ustedes quieran. Si estamos en una etapa de juicio, es porque hay 2 posturas encontradas. Hay quien cree, la defensa puede decir, ay, yo lo veo de perfil, mis hechos son verticales. Pero también está la postura del Ministerio Público. Dice, no, yo lo veo de lado, yo lo veo de frente. Mis hechos son horizontales. Cada uno va a tener su postura. ¿Sí? Y estamos hablando de los mismos hechos, o estamos hablando de la misma imagen. Ahorita acabo de preguntarles quién lo ve de perfil, quién lo ve de frente, y bueno, fueron diversas manos las que se levantaron. ¿Por qué? Porque lo están interpretando de manera distinta. Esto mismo es lo que pasa en los juicios orales. Esto mismo es lo que pasa con la fiscalía y lo que pasa con la defensa. Para la defensa, para la fiscalía, si estamos en etapa de juicios, porque cree tener los elementos necesarios para demostrar que unos hechos típicos, antipúblicos y culpables, y por lo tanto merecedores de una sanción. Para la defensa, lo contrario. Si llega a esta etapa, es porque cree que los hechos no se encuadran en algún tipo, o bien encuadrados en algún tipo penal, pueden tener alguna causa de justificación o de culpabilidad, y como tal puede salir libre su representado. Estas son las posturas. ¿Y a quién se le va a presentar la postura? Al juez. ¿Sí? Otra vez, estamos frente a unos mismos hechos, no van a variar. Las posturas sí son las que van a variar. La forma en cómo lo ve el Ministerio Público y cómo lo ve la defensa son distintos. Por lo menos si ya llegamos a esta etapa de juicio. Porque sabemos que, igual, otro tema muy interesante, las formas de terminación anticipada, las formas alternas de solución de controversia, se puede evitar llegar a los juicios. Es más, estoy casi seguro que, como está contemplado el proceso penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, básicamente es hecho para no llegar a la etapa de juicio. Hay muchas salidas alternas, que ese es un tema muy importante que valdría la pena tratar. Yo en un taller taller juicios orales. Pero bueno, volviendo a los hechos entonces, tenemos unos solos hechos, diferentes posturas. Y estas posturas, ¿a quién se le va a comunicar al juez? De ahí entonces la importancia de cómo lo pueda comunicar tanto el Ministerio Público como la defensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa forma de comunicarlo es lo que va a influir o va a incidir en el ánimo del juez al momento de resolver. Así entonces, como podemos observar, solo existen unos hechos. ¿Sí? Pero estos hechos, como ya lo vimos, se pueden interpretar desde diversas ópticas. Una, otra vez, por el Ministerio Público, representante del acto ofendido. Otro, por la defensa. Pero ¿quién más puede interpretar? Lo sabemos. El juez, el principal intérprete. Pero también el asesor jurídico, ¿no? Puede participar y puede dar su punto de vista. De ahí entonces que otra vez un mismo hecho puede verse de distintas maneras. Tenemos un solo pajarito búho que puede verse de frente, puede verse de perfil, puede verse por atrás, puede verse en alma. Estamos hablando de lo mismo, a lo mejor del mismo hecho, del mismo animalito, pero visto desde diferentes perspectivas.
Eso es lo importante de esto. Muy bien. Cada uno de los anteriores operadores pues, va a formar su propia idea o su propia interpretación, pero ¿cuál es la interpretación correcta? ¿O cómo vamos a poder llegar, cómo vamos a poder decirle más bien al juez, mi interpretación es la correcta? No le hagas caso al de al lado. La mía es la que sí es correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo te voy a dar mayores elementos ¿para qué? Para el esclarecimiento de los hechos. Recordemos que ese es el objetivo central. Se los dije y pueden ustedes ver en el artículo 20 constitucional. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca el proceso penal? El esclarecimiento de los hechos. Entonces, otra vez, hay que mostrarle al juez que nuestra postura, que nuestra creación, que nuestra teoría del caso es la correcta, independientemente de qué lado se encuentre. Y otra vez, ¿y cómo llegamos a esos hechos, no? ¿Qué nos hace falta? Creo que ya todos lo pueden derivar. Hemos estado hablando mucho de esta figura, que ya todos saben que lo que nos hace falta, pues entonces es la teoría del caso. No podemos presentar unos alegatos de apertura si no tenemos formulado una teoría del caso. Es indispensable formularla. ¿Y qué es una teoría del caso? Si nosotros observamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, no lo contempla, ni siquiera lo señala. No dice la teoría del caso es, la teoría del caso de forma, la teoría del caso... No dice nada. La teoría del caso es una herramienta metodológica. Tiene las partes para poder construir, recolectar y exponer su posición estratégica frente a los hechos en materia del proceso. Es muy importante establecer que para nosotros formular una buena teoría del caso, pues debe de contemplar mínimo estos tres elementos. Un elemento fáctico, los hechos, un elemento jurídico y un elemento probatorio. ¿Sí? Debemos de aglutinar estos tres elementos. ¿Para qué? Para que nosotros los aglutinemos de tal forma que expongamos, que al momento en que nosotros los vayamos a exponer, aglutinados, no quede otra salida o no quede otra conclusión más que la que nosotros vamos a dar al juez. ¿Sí? Ojo, no debemos de perder, ya les dije, hay diversas posturas. También en nuestro contrario va a tener el mismo objetivo. Por ello se habla de que la teoría del caso debe ser moldeable. No cambiar radicalmente, debe ser moldeable. ¿De acuerdo? Pero nosotros debemos de buscar que la nuestra sea la mejor. La teoría del caso es la versión que cada una de las partes tiene y plantea ante el tribunal de juicio oral para señalar lo que a su juicio ocurrieron, cómo ocurrieron los hechos, de qué manera. ¿Sí? Esto es, en síntesis, la teoría del caso es el guión de lo que se demostrará en el juicio por medio de las pruebas. ¿Sí? Este es el guión, la teoría del caso. Como ya lo dije, esta teoría del caso se compone de tres grandes elementos. Un elemento fáctico, un elemento jurídico y un elemento probatorio. Creo que la mayoría de aquí son abogados o estudiantes de Derecho, conocen y saben bien o tuvieron que haber visto la llamada teoría de los tres círculos de García Márquez. Hagan de cuenta que es lo mismo, nada más que con estos elementos. Vamos a dejar fuera intrínsecamente válido, extrínsecamente. Ahora los vamos a sustituir por esto. ¿Okay? Vamos a sustituirlo por un elemento fáctico, que son los hechos, por un elemento jurídico, que es el derecho aplicable, y por un elemento probatorio, que son las pruebas. Ahí está la aglutinación de qué es
la teoría del caso. ¿Cómo se va a formar la teoría del caso? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Ok? Posteriormente a esto, dice, nuestro alegato debe estar sostenido por los hechos, proposiciones fácticas, por los elementos jurídicos. En el caso del Ministerio Público, pues deben ser elementos positivos. En el caso de la defensa, pues elementos negativos. Ahorita vamos a ver algunos de ellos. Y obviamente por pruebas. Ojo, es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Si ya estamos en etapa de juicio, necesitamos pruebas. ¿Sí? Ya no necesitamos huellas. Ya no necesitamos indicios. O como dice el Código Nacional, meramente datos de prueba. No, ya estamos en otra etapa. Si ya estamos en el juicio, ya lo que necesitamos son pruebas. Y esos datos de prueba que habían utilizar en las etapas iniciales, en la audiencia inicial, en la etapa de investigación, en la etapa intermedia, ya se tienen que convertir ahora en pruebas. ¿Por qué? Porque son las pruebas las que nos van a permitir, o le van a permitir al juez, dictar una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, pero por medio de pruebas. Ya no nomás, insisto, ya no por indicios, ya no por, ni menos por huellas. Hay que ir avanzando en los diversos niveles. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya vamos a empezar propiamente. Si ya tenemos estos elementos, ya tenemos nuestra teoría del caso, si ya sabemos de qué elementos se va a componer, pues ahora lo que nos queda es vaciar esos elementos en unos alegatos de apertura. Y estos alegatos de apertura, pues se recomienda, o más bien, lleva el siguiente orden. En primer lugar, quien nos va a exponer va a ser el Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público? Porque fue su acusación la que dio origen al juicio. Él fue el que lo inició, él fue el que lo generó, él fue el que los llevó. Él es el que debe de exponer. Posteriormente lo va a presentar la víctima o ofendido, ya sea por sí, por medio de su representante o asesor jurídico. Y por último lo va a presentar ¿quién? La defensa. ¿Okay? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuál va a ser la estructura que se recomienda deba de llevar unos alegatos de apertura? Se recomienda el siguiente esquema para presentar los alegatos. En primer lugar, la presentación del tema. Esto es un título. Después, una narración de los hechos. En tercer lugar, unas promesas o compromisos para el juicio. Esto es las pruebas que vamos a presentar. Después, la petición. Siempre va a ser muy importante la petición. Y por último, como remate, así se sugiere, es volver otra vez. Esto es, cuando nosotros vayamos a presentar unos alegatos de apertura, lo vamos a hacer así. Vamos a presentar un tema, esto es el título. Y este título es un enunciado que debe de tener, en primer lugar, el hecho y la pretensión. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dar un ejemplo. Si nosotros estamos en presencia de un homicidio, esto por parte de la defensa, ahora vamos a dar un ejemplo por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, podemos empezar con este título. Homicidio sí, pero en legítima defensa. Esta sola oración la tenemos que presentar como título ¿a quién? Al juez. Si ustedes ven la oración, ya sabemos de qué vamos a hablar y ya sabemos cuál es nuestra pretensión. Cuando nosotros decimos homicidio sí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos señalando?
el asunto de lo que vamos a hablar. Una privación de la vida. ¿Sí? Nosotros como defensa podemos decir, sí, está bien, acepto que hay un homicidio. Es más, puedo decir, acepto que mi defendido cometió el homicidio. ¿Ok? No tenemos problema con eso. Pero aquí viene la segunda parte del remate. Sí, pero fue legítima defensa. ¿Ok? Cuando nosotros decimos legítima defensa, estamos hablando ya de ¿qué? De una causa de justificación. Esa va a ser nuestra pretensión. Ese va a ser nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en una sola frase presentamos al juez, otra vez, tanto el tema como la pretensión. ¿Sí? En una frase de 6 palabras. Homicidio sí, pero legítima defensa. ¿Ok? Con eso fijamos en la mente del juzgador del Tribunal de Juicio Oral de qué vamos a hablar y cuál va a ser nuestra pretensión. ¿De acuerdo? Ya lo fijamos ahí en su mente. Si ya fijamos la idea, entonces vienen después más elementos, pero sigamos con esto. Otro ejemplo, ahora por parte del Ministerio Público. Por parte del Ministerio Público, en una situación de violación entre cónyuges, el Ministerio Público puede señalar el matrimonio no autoriza o el matrimonio no obliga a tener sexo. ¿Sí? Y aquí podemos empezar al revés. Cuando nosotros decimos la obligación de tener sexo, de entrada el Ministerio Público ya está fijando ahí que el sexo se hizo, ¿por qué? Obligado. Y sabemos que el sexo no es obligado, aún entre cónyuges. ¿Sale? Ya fijamos ahí otra vez la idea en el juez. Y rematamos, el matrimonio no lo autoriza. ¿Por qué rematamos con esto? Porque podemos ahí, el Ministerio Público, la Fiscalía puede adelantarse a la defensa y evitar con ello un consentimiento presunto, por si lo quería utilizar la defensa. ¿No? La defensa puede decir, pues están casados, es lo normal, bueno, sí, pudiera ser lo normal, pero no lo autoriza. La obligación, el sexo no se hace por obligación. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, en una idea, 6 palabras, fijamos en la mente del juzgador de qué vamos a hablar y cuál va a ser nuestra pretensión. Ya tenemos el título, ya está ahí desarrollado. ¿Sí queda claro? ¿Seguros? Veo algunas caras como con dudas. Muy bien. Entonces, otra vez, ¿qué estamos haciendo con esto? Como podemos observar, esta estructura se compone de dos elementos básicos, el tema y la pretensión. ¿Sí? Pero ojo, el tema no es una explicación. Yo se los expliqué a ustedes, pero nosotros no le vamos a decir al agresor, oye, fíjate que esto es esto. Mi tema se compone de 2 partes. Lo vamos a aburrir. Debe de estar implícito ya. ¿Ok? Entonces el tema no es una explicación. ¿Sí? La explicación viene más adelante. ¿Sí? Hagan de cuenta que nosotros vamos a contar un cuento, vamos a leer un libro. Como todos ustedes saben, tanto el cuento como los libros se compone de un título y bueno, se compone de un contenido. Un cuento de diferentes temas, de diferentes capítulos. Lo mismo vamos a hacer con esto. Nosotros apenas estamos en ¿qué? En el título. Apenas estamos en ello. Apenas estamos desarrollando el título que le vamos a dejar, que vamos a buscar dejarle impreso ¿en dónde? En la mente del juez del tribunal. ¿Sí? Del juicio oral. Ahí vamos a buscar dejárselo. Ahí está, el título de la obra, el tema. ¿Cuál es el segundo elemento? La narración de los hechos. ¿Cómo lo vamos a hacer? La narración de los hechos o el elemento fáctico es decirle al tribunal, al
juez de enjuiciamiento qué fue lo que pasó. Vamos a decirle cuáles son los elementos fácticos, cuáles son los hechos. Y la narración de estos hechos se puede hacer de diferente manera. Se recomiendan dos: de forma temática o de forma cronológica. ¿Sí? ¿Cómo se va a hacer de forma temática o de forma cronológica? Cuando nosotros hacemos una exposición de forma temática, vamos a empezar, su señoría, el asunto que nos ocupa lo podemos dividir en diferentes temas o en tres grandes momentos. Solamente como ejemplo, a manera de ejemplo. En el primer tema vamos a ver lo relativo a lo que pasó antes del hecho, la situación previa del hecho. El tema 2 es el hecho mismo. Y el tema 3, lo que pasó después del hecho, después del evento. ¿Sí? Tres grandes momentos: previo, los hechos en sí, y después del hecho. ¿Qué fue lo que pasó? Tres grandes temas. Pero también lo podemos hacer de manera cronológica. ¿Y ahí cómo le hacemos? Su señoría, para un mejor entendimiento del asunto que vamos a exponer, vamos a ubicarnos en el día 20-21 de marzo, a las 12:01 de la tarde, en las esquinas que forman tales calles. ¿Sí? Posteriormente, aproximadamente 5 minutos más tarde, más adelante, enseguida, después, etcétera, etcétera. Vamos a llevar la narración de los hechos de manera cronológica. ¿Cuál es la manera que se les recomienda, la que ustedes ocupen, la que más se les acomode? Incluso también depende muchas veces de cómo se desarrollaron los mismos hechos. Pero estas son las dos grandes formas en que se recomienda la exposición de los elementos fácticos. Insisto, ya sea por temas o bien de manera cronológica. ¿Okay? Van entrelazados. Y entonces ahí tenemos el primer capítulo de la obra, el elemento fáctico. Después viene el planteamiento jurídico. ¿A qué se refiere el planteamiento jurídico? Bueno, planteados una vez los hechos, se le dice al tribunal si esos hechos se encuadran o no en un tipo penal, esto es, si hay o no un delito. Si esa comisión de estos actos son o no un delito, si está contemplado en la ley, está contemplado en el Código Penal. De tal manera que el Ministerio Público lo que va a hacer es señalar al tribunal que si de una conducta, ¿sí? Eso es una conducta, una acción propiamente dicha, positiva o negativa, esto es una acción o una omisión, comisión por omisión. Esto es muy importante, que tiene materialidad, esto es, que se refleja en el mundo externo. ¿Sí? Me gusta mucho enfatizar esta parte porque los alumnos que he tenido siempre les he manejado que, para nuestra desgracia, nuestros legisladores ya están previendo delitos de pensamiento, delitos que no se externan, delitos que quedan solamente muchas veces en la mente. Y esto es más grave de lo que ustedes puedan suponer. Que te quieran juzgar por algo que estás pensando, se me hace totalmente absurdo, se me hace fuera de realidad, y una expansión del derecho penal que, si lo dejamos, vamos a cometer el peor error. Cualquiera de nosotros puede estar detenido por un delito de pensamiento, y eso no puede ser. El derecho penal está para castigar lo externo, no lo interno. No lo interno. Esto es muy importante que digamos. Y ya, si hay alguna otra oportunidad de poder explicar a mayor detalle esto, lo puedo hacer con mucho gusto. Pero bueno, planteamos entonces que el delito debe de tener materialidad en el mundo externo. ¿De acuerdo? Que este se encuadre en un tipo penal. Esto es, que hay un delito y que este delito está contemplado en la ley. ¿Sí? También debe decir que el delito, por supuesto, es antijurídico. Esto es que no hay ninguna causa de justificación. Y de igual manera señalar que esta conducta es culpable. Esto es, no hay ninguna causa de inculpabilidad. Y por lo tanto, dicha conducta debe ser sancionada. ¿Okay?
Eso es lo que debe de acreditar el Ministerio Público completo. ¿Ok? Una acción típica que no tenga ninguna, que sea antijurídica, que sea culpable. Por su parte, la defensa lo que va a hacer al exponer el elemento jurídico, lo que va a hacer al exponerlo al tribunal, va a decir que la conducta no existió, que la conducta solamente fue de pensamiento. Ese puede ser un primer momento de defensa. ¿Sabe qué? La conducta no existió, solamente fue su pensamiento. ¿Cuántas veces no hemos nosotros, por coraje, emoción o lo que ustedes quieran decir, ay, este cuarto me cae gordo, lo voy a golpear, lo voy a matar, etcétera? Bueno, pues lo puedes pensar, pero mientras no se externe, se va a quedar ahí. No tienen por qué juzgarte por ese pensamiento. No hubo ninguna modificación en el mundo fáctico. No hubo ninguna consecuencia en el mundo externo. ¿Sí? Ese es un primer momento que puede tener la defensa. Uno más. Podemos decir, ok, hubo hechos, se externaron. Pero esos hechos no están contemplados en la ley. ¿Por qué? Porque lo están acusando de brujería. ¿No? Son hechos reales, pueden sonar a burla, pero son hechos reales que han pasado. Señoras que van al Ministerio Público a denunciar un hecho de brujería. Bueno, puede darse el caso. Aquí no existen. Hay legislaciones en otros países donde sí se contempla la brujería. O hay legislaciones donde sí se contempla, pero bueno, aquí no hay. Entonces sí hay una conducta, pero la misma pues no es típica. ¿Ok? ¿Por qué no es típica? Porque no está contemplada en la ley. Más aún, podemos decir, ok, hay una conducta que es típica, pero no es antijurídica. ¿Sí? ¿Por qué no es antijurídica? Porque hay alguna causa de justificación. Lo acabamos de ver en el tema. ¿Qué es lo que dijimos? Homicidio sí, pero en legítima defensa. Ok, entonces hay una conducta que se desplegó en el mundo exterior, hubo un resultado, una persona muerta, pero la misma fue como consecuencia de que era una causa de justificación. ¿Por qué? Porque el fulano estaba llegando, me estaba rendiendo, y yo lo que hice fue defenderme, y como consecuencia de esa defensa lo que pasó fue que el sujeto murió. ¿Ok? Entonces, si van viendo, vamos avanzando por nivel, poco a poco. ¿Sí? Pero aún podemos decir, ok, pues hay una conducta que es típica, que es antijurídica, pero no es culpable. ¿Y por qué no es culpable? Porque hay alguna causa de inculpabilidad. ¿Sí? ¿Cuáles son estas causas de inculpabilidad? Ahí está, un estado de necesidad disculpante, una inimputabilización, una acción libre en su causa, o la inexigibilidad de otra conducta. Todos estos conceptos que ustedes pueden ver son de la teoría del delito. Por ello es muy importante que todos aquellos que se interesen por estos temas, por el derecho penal, estudien también teoría del delito. Es fundamental estudiar teoría del delito. No podemos llegar a los juicios orales sin estudiar teoría del delito. Ahí está el meollo, ahí está la parte fina de los juicios. Ustedes analizan muchas acusaciones, la forma de clasificar los delitos. La verdad es que muchas veces dejan que desear, no toman en cuenta todos los elementos, o bien los interpretan de manera distinta. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de saber, no es lo mismo una causa, una culpa con representación que un doble eventual. Son distintos, la línea es muy delgada, pero hay que saberlo diferenciar. Entonces nosotros nada más por poner un ejemplo, aquí tenemos qué es lo que puede hacer la defensa. ¿Sí? Nosotros tenemos que señalar, la defensa va por uno solo de estos elementos. Ya les dije, la defensa puede decir, la conducta no existió, bueno, sí existió la conducta, pero la misma no es típica, o bueno, está bien, te concedo, la conducta existió y es típica, pero no es antijurídica. Es más, te voy a conceder los tres, es una conducta típica, es una conducta antijurídica, pero no es culpable. ¿Sí? Entonces podemos llegar así, decirle al Ministerio Público, ya casi ganas, pero ¿qué crees? Hay inculpabilidad. Ya no ganas. ¿No? Quien ganó es la defensa. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Pues conociendo estos elementos.
estudiando los elementos jurídicos, estudiando otra vez, insisto, hay que estudiar teoría del delito, jóvenes. No se vayan solamente a lo procesal, es muy bonito lo procesal, pero también lo dogmático, la teoría hay que estudiar, hay que conocerla. ¿Qué tenemos entonces ahí? Ya tenemos un elemento jurídico, el contenido de la obra, el segundo capítulo. Viene entonces ahora las promesas o compromisos para el juicio, esto es, las pruebas. ¿Sí? ¿Cómo se va a probar lo que ya nosotros dijimos? ¿Mediante qué? Mediante pruebas, su señoría, del cúmulo de pruebas o del desfile probatorio que vamos a presentar en el siguiente orden. Vamos a demostrar lo siguiente. ¿Sí? Aquí ya con las pruebas lo que vamos a buscar es demostrar. Ya no vamos a caer otra vez en los indicios. Ya tenemos que demostrar. ¿Sí? Si nosotros leemos el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos vamos a dar cuenta que para que se dicte una sentencia condenatoria deben estar plenamente acreditados todos los elementos, ¿sí?, del delito. Esto es una conducta típica, jurídica y culpable. ¿Y cómo se va a acreditar esto? Con las pruebas. ¿A quién le corresponde esto? Al Ministerio Público. La defensa, como ya vimos, va por un elemento, con uno solo de los elementos que logre acreditar, se debe todo lo que dijo el Ministerio Público. El Ministerio Público no tiene que acreditar todo esto. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Debe de buscar las pruebas idóneas para acreditar que su acusación. Eso es lo que debe buscar el Ministerio Público. ¿Ok? Ahora bien, se recomienda, obviamente, utilizar todas las pruebas que van a apuntalar nuestra teoría del caso. Eso es lo que se debe de buscar. Por ello, la importancia de saber, conocer cuáles son esas pruebas idóneas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber cuáles son esas pruebas idóneas? Muy sencillo. Ya vimos que la presentación de los hechos se puede hacer de dos maneras, por temas o de manera cronológica. Cada uno de estos temas va a tener un punto central, un punto medular. Hay que buscar cuál es la prueba que va a acreditar o desacreditar ese punto medular. Si vamos a hacerlo de manera cronológica, lo mismo. Cuando nosotros hacemos una narración de manera cronológica, vamos a decir a las 12 horas, a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, posteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a señalar? Vamos a buscar qué pruebas van a sustentar que a las 12 de la tarde, a la 1 de la tarde pasó tal cosa, ¿sí? ¿Y en dónde? En tal lugar. ¿Cómo lo voy a acreditar? Pues a lo mejor con una cinta, con un video, ¿sí? Posteriormente pasó lo siguiente, avanzaron unas calles. ¿Y cómo voy a acreditar? Pues a lo mejor con un testigo. Va a ser mi prueba fundamental. Entonces, eso que estoy narrando, los elementos fácticos, lo debo de acreditar o sustentar ¿con qué? Con un elemento de prueba. Insisto, por ello la importancia de conocer y de saber cuáles son las pruebas idóneas que vamos a tener que desarrollar, que vamos a tener que desahogar en la audiencia de juicio. Ahora bien, también se recomienda no prometer más allá de lo que no podamos hacer. Recuerden ustedes, otra vez somos operadores, no somos partícipes. Digo, esperemos que nunca sean partícipes del delito, ¿verdad? Pero no somos partícipes, no somos testigos. A nosotros lo que nos va a corresponder es desahogar o desarrollar lo que nos dicen las personas que nos contaron el asunto. ¿Sí queda claro? Muy bien, entonces con ello tenemos el elemento probatorio. Y bueno, por último viene la petición. ¿Cuál va a ser la petición? Pues dependiendo de qué lado se encuentre. De la fiscalía, pues ¿qué va a pedir? ¿O qué es lo que va a buscar? Su pretensión, acreditar la comisión de un delito, de una conducta típica, jurídica y culpable. Por su parte, la defensa va a señalar que es su objetivo o su pretensión. ¿Y cuál va a ser esta pretensión? Ya la tenemos, jóvenes. Si nosotros hablamos de homicidio, sí, pero legítima defensa, vamos a decir, vamos a acreditar esa legítima defensa.
Esto es, vamos a señalar que se refirió a un ataque real, actual e inminente sin consentimiento y que los elementos utilizados fueron en la misma proporción que los utilizados por el agresor. De esa manera cerramos el círculo. No le damos oportunidad al juez de que se vaya a otro lado, de que piense otra solución al conflicto, a esta denuncia, a este juicio. Así, el alegato de apertura se compone de lo siguiente, grosso modo. Un título de la obra o el tema, ahí está. Se compone de un elemento fáctico que va a ser un contenido de la obra, el primer capítulo. Se va a componer de un elemento jurídico, contenido de la obra, el segundo capítulo. Se va a componer de un elemento probatorio, igual, como un tercer capítulo. Estamos armando ahí nuestro cuento, estamos armando nuestra obra, estamos armando nuestro libro. Y como consecuencia de ello, la pretensión, ¿sí? Nuestra petición. Y se puede cerrar otra vez con la misma frase. Su señoría, una vez expuestos los elementos fácticos, los elementos jurídicos y con los elementos de prueba que se van a desahogar, vamos a llegar a la conclusión de que hubo un homicidio, sí, pero legítima defensa. Entonces, ¿se dieron cuenta? Empezamos y terminamos con lo mismo. Y con eso fijamos en la idea del juzgador qué es lo que queremos. ¿Sí? Y bueno, hay quien señala que se debe de señalar también, hay quien dice que se debe señalar el adelantar las legalidades. Hay argumentos en contra, hay argumentos a favor. Lo cierto, creo, desde mi particular punto de vista, es que si nosotros señalamos nuestras debilidades, pues le estamos dando una oportunidad a nuestro contrario que se dé cuenta de las mismas. Puede darse el caso de que nuestro contrario no se había fijado y nosotros ya las señalamos. Entonces, desde mi particular punto de vista, es mejor no la señalen, lo cual no indica que no seamos leales al proceso. Nosotros debemos ser profesionales, pero no, eso no significa, te voy a decir dónde está mi punto débil, que le cueste trabajo a la contraparte. Y bueno, jóvenes, pues, ¿cuáles son los puntos importantes ya nada más para terminar con esto? Como todos ustedes saben, a partir de la implementación de este nuevo sistema de justicia penal, la oralidad es la regla. Lo escrito, la lectura, es muy excepcional. Por ello, lo que se les recomienda a todos ustedes es estudiar argumentación, practicar oratoria, pero más que estudiar, es practicar, practicar y practicar. Hay que buscar que la exposición oral sea clara, que sea concreta, que sea sistemática. Se recomienda, jóvenes, no leer las audiencias. ¿Es válido llevar un guión? Sí, como guión, no como lectura. ¿Ok? Hay que evitar ser superfluos, no meter cosas que sean de escaso interés o de nulo interés o que no tengan nada que ver con el juicio. Hay que evitar hacer un uso mayor del tiempo más allá del estrictamente necesario. ¿Cuál es el tiempo necesario? Bueno, eso ya depende de cada asunto. Van a haber asuntos complejos, van a existir asuntos menos complejos, pero siempre trate de agotar el tema con el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque esto, lo que buscamos con esto es mantener la atención de quién, del juez. Si nosotros nos extendemos, corremos el riesgo de ¿qué? De que pierda interés. Y bueno, de que pase lo que está ahí en la imagen, de que la gente termine por dormirse. Es muy importante ensayar el discurso. ¿Qué es lo que vamos a decir cuando nosotros vamos a presentar? Hay que ensayarlo antes. Tenemos que estar haciéndolo. Hagan de cuenta que son como los boxeadores en los rounds de sombra o frente al espejo. Pónganse, ensayen y practiquen.
Y bueno, junto con el estudio del proceso penal, ojo, insisto otra vez, hay que estudiar la dogmática penal, hay que estudiar la teoría del delito. No pierdan de vista esa parte, por favor. Hay que estudiarlo. Evite enojarse. ¿Sí? A raíz muchas veces de los juicios, los abogados nos enojamos. Hay que tener en cuenta algo muy claro. Hay que tener muy claro algo. Los asuntos son de las personas. Nosotros somos representantes. Hay que ser profesionales. Pero no veamos al contrario como enemigo. Al final de cuentas, él también está haciendo un trabajo. ¿Sí? Entonces, seamos respetuosos. Recordemos, jóvenes, y eso es algo muy importante, que todos tenemos dignidad y todos merecemos respeto. ¿Ok? Sean ustedes unos caballeros del derecho o unas damas del derecho. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, jóvenes. Les agradezco mucho. Les agradezco mucho a todos su participación. Espero, como les dije al inicio, que el próximo semestre tendrá una oportunidad y veremos otra técnica de litigio. Muchas gracias.